Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Desde 1863, cuando se reunió por primera vez el Comité Internacional de la Cruz Roja, que generó precisamente la creación de las Cruces Rojas Nacionales en el mundo occidental y hoy en día la Media Luna Roja en el mundo musulmán, o el León Rojo en Irán, o la Maguen David en Israel. La Cruz Roja se ha preocupado por los crímenes de guerra y particularmente fue lo que generó los 4 convenios de Ginebra de 1949, y en el fondo es el origen del derecho penal internacional, castigar como pasó con los tribunales de Nuremberg durante el asesinato terrible de los judíos y de las minorías por parte de los nazis. Hoy en día la preocupación del derecho internacional humanitario es no solamente limitar los efectos de la guerra, la protección de los civiles y las víctimas, sino también evitar que la inteligencia artificial coja una nueva arma que sería más destructiva con las armas convencionales o con las armas cibernéticas. Por eso el secretario general de Naciones Unidas ha advertido allí en Nueva York que los objetivos civiles no deberían ser transformados en armas. Así lo dijo el secretario general Antonio Guterres al reaccionar al letal ataque con buscapersonas o beepers contra miembros del movimiento Hezbollah en el Líbano, y donde ha sido masivo el efecto. Y como decía Kiko anteriormente, hay que condenar, por supuesto, cualquier muerte de inocentes, y por eso tanto Hamás, que fue el que inició esta guerra al destruir los kibbutz a colonos judíos y produjo la apertura del conflicto, como cualquier utilización contra civiles en un conflicto internacional por los crímenes de guerra que siguen vigentes y que el Corte Penal Internacional puede juzgarlos en cualquier momento y en cualquier oportunidad. Veamos las declaraciones del secretario general. Los objetos civiles no deberían ser transformados en armas. Así lo afirmó el miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en reacción al letal ataque con buscapersonas o víperes contra miembros del movimiento proiraní Hezbollah en Líbano. Es muy importante que haya un control eficaz de los objetos civiles para no transformarlos en armas. Esto debería ser una regla para todos en el mundo, que los gobiernos deberían ser capaces de aplicar. Cientos de dispositivos inalámbricos de localización pertenecientes a integrantes del grupo respaldado por Irán explotaron simultáneamente el martes, horas después de que Israel dijera que estaba ampliando los objetivos de la guerra de Gaza para incluir su lucha contra el aliado libanés de Hamás. Esas explosiones causaron la muerte a al menos una docena de personas, al tiempo que se reportaron unos 2.800 lesionados. Tan importante como el suceso en sí es el indicio de que este suceso confirma que existe un grave riesgo de una escalada dramática en Líbano. Hay que hacer todo lo posible para evitar esa escalada. Los medios estatales libaneses informaron el miércoles que nuevos estallidos en aparatos de comunicación conocidos como walkie-talkies provocaron muertes y dejaron cientos de heridos. Tanto en la guerra de Rusia contra Ucrania o también en el Medio Oriente, lo que hemos visto en los últimos días entre Palestina e Israel y todas las situaciones de Hamás, además de las implicaciones de los países y las potencias, es importante señalar que si hubiese una tercera guerra mundial, que ya no sería con armas convencionales como fue la Primera Guerra Mundial, o la segunda en su última parte con armas atómicas que vimos, lo de Hiroshima y Nagasaki, sería con armas nucleares o armas de destrucción masiva que incluyen las biológicas, bacteriológicas y las nucleares. Pero ahora con la inteligencia artificial es mucho más complicado el esquema porque potencializan el daño que pueda causar un arma, como estamos viendo, donde equipos electrónicos puedan ser manipulados desde drones o a distancia y no distinguen entre civiles o militares, que es el objetivo fundamental del derecho internacional humanitario. Por eso la importancia de enseñar en las universidades esta nueva materia de derecho internacional humanitario, que comprende, como decíamos, frente a las guerras tradicionales, la protección del ser humano, pero ahora frente a una nueva realidad de la inteligencia artificial que ya es útil en medicina, en el trabajo, en educación, puede ser peligrosísima si hace militar el derecho del átomo, como hicimos con el átomo en el caso de las armas nucleares, o también con la utilización con fines militares del potencial inmenso de la robótica y todo lo que es la inteligencia artificial. Incluso el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo un llamado a la desescalada, sobre todo en el Medio Oriente, tras los últimos acontecimientos en el Líbano, en una apelación y una declaración de ida al lado del presidente palestino Mahmoud Abbas, de visita en Madrid, pero que comparte la comunidad internacional frenar esa guerra del Medio Oriente
como también hacer que Rusia evite continuar la guerra y Ucrania pueda vivir independiente entre sus fronteras y dentro del mandato del derecho internacional. Es importante que América Latina siga en la línea de lo que fue el Tratado de Tlatelolco, prohibición de las armas nucleares, y ojalá haya una prohibición de la inteligencia artificial usada con fines militares. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió el jueves a su par palestino, Mahmoud Abbas. El líder socialista hizo un llamado a la desescalada en Medio Oriente tras los últimos acontecimientos en Líbano. Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar peligrosamente, lo veníamos comentando el presidente Abbas y yo mismo, en el Líbano, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz. Abbas visitó por primera vez Madrid desde que España reconoció a Palestina como Estado en mayo, junto a Irlanda y Noruega. El presidente palestino viajará luego a Nueva York para participar en la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas. Desde el Tratado de Westfalia, que dio origen al Estado moderno, y después con pensadores como Locke, como Rousseau, en Francia y en Inglaterra, y posteriormente Maquiavelo y tantos otros, la preocupación del Estado es la separación de los poderes. La Revolución Francesa lo afirmó muy claramente: el Poder Judicial es sagrado, es el más serio de todos los poderes porque aplica la justicia y aplica la ley. Sin embargo, no hay que politizar lo jurídico ni tampoco judicializar la política. Lo que está ocurriendo en México ha abierto un debate muy grande en todo el mundo, a los constitucionalistas sobre todo y a los políticos, porque quieren en México que los jueces sean elegidos por el pueblo como el Poder Legislativo o como la Presidencia de la República. Y es ahora, son pocos países, pero con experiencias muy contadas, lo que tiene este sistema, salvo Bolivia, de lo cual se copia México, para hacer que los jueces sean elegidos y, aprovechando la mayoría de los 2/3, modificar la Constitución, que es la más antigua, muy pétrea, esa Constitución de México de 1917, pero para permitir que los jueces sean elegidos por votación universal y electoralmente pueda la justicia tener ese contenido político que preocupa, porque si hay corrupción en la justicia tradicional, mucho más podría haber cuando la justicia se politice. Veamos. Dentro de la tradicional diferenciación de los poderes en el Estado, la independencia fundamental, sobre todo cuando se trata de los 3 poderes fundamentales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo debe considerarse dentro del producto de la elección popular, como también el Poder Ejecutivo, pero siempre el Poder Judicial, por la responsabilidad que tienen los jueces y las decisiones sobre vida o muerte, además de grandes decisiones sobre la existencia, los bienes, la propiedad, el derecho fundamental de los seres humanos, normalmente se nombran de manera mucho más selectiva dentro de la condición de capacidad y estudio de quienes integran los altos tribunales nacionales. Sin embargo, en México sorprende la posición adoptada por el presidente López Obrador en sus últimos días de gobierno, donde se busca, abanderada por el presidente de México, aseguran que es la medida necesaria para eliminar la corrupción del sistema judicial y poner la impartición de justicia en manos de los ciudadanos. Al reafirmar que en México no hay una auténtica democracia, dijo López Obrador en su conferencia de prensa cuando propuso públicamente esta teoría. Existe un amplio consenso en el país respecto a las deficiencias del Poder Judicial y la imparcialidad de la justicia. El 66% de los mexicanos consideran que el sistema está viciado según estudios del gobierno. Y la medida lo que pretende es la elección de la mayoría de jueces a través del voto popular, incluido lo de la Suprema Corte de Justicia, que además sería reducida. El nuevo sistema, que afectaría a unos 7,000 magistrados, eliminaría la mayoría de nombramientos y los jueces militares serían de las pocas excepciones. La población se ha manifestado en contra y naturalmente se oponen juristas, trabajadores judiciales y políticos de la oposición que argumentan que en lugar de subsanar los fallos del sistema de justicia, la medida más bien va a apuntalar políticamente al movimiento de López Obrador. Otros temen que se pierda la independencia del Poder Judicial y que las campañas abran la puerta a fondos ilícitos. En las calles la oposición manifiesta en contra, aunque los partidarios del gobierno defienden la medida. Trabajadores del sector judicial también se han declarado en paro. A nivel internacional, la propuesta ha ocasionado un roce diplomático con el embajador de Estados Unidos en México. Algunas de las personas explican en otro texto que relativamente pocos países permiten que los jueces sean elegidos en una escala significativa.
Los ejemplos incluyen Estados Unidos, Suiza y Bolivia, pero ninguno en el grado en que López Obrador está proponiendo según los juristas, incluyendo a todos los jueces, mientras que en estos países hay excepciones. Recientemente, Amrit Singh y Adriana García escribieron que la medida podría abrir la puerta al control del Poder Judicial por parte del crimen organizado y socavar los cimientos mismos del Estado de Derecho en México. Algunos mexicanos entrevistados, como lo señala el New York Times, preocupaciones y aspiraciones sobre la medida, según reportemos nuestros periodistas. A algunos les preocupa el fin de la independencia judicial, mientras que otros apoyan la oportunidad de votar a los responsables de impartir justicia. Es parte de un debate de la democracia mexicana, aunque en la mayoría de los países vetan, sobre todo los altos tribunales de justicia que sean nombrados por elecciones. La próxima semana el Senado de México reinicia la definición de requisitos para elegir a 849 ministros magistrados electorales y la mitad de magistrados y jueces. Esta propuesta del presidente Manuel López Obrador al terminar el gobierno implica enmendar la Constitución de México, que fue aprobada con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en el Senado, y sus aliados de los partidos del Trabajo, PT, y el Partido Verde Ecologista, PVM, y además 41 en contra de los partidarios de oposición, Acción Nacional, que es el PAN, el PRI, que es la Revolución Institucional, y el Movimiento Ciudadano. Luego de esta votación, los senadores iniciaron el debate, en lo particular, de 60 artículos reservados, y el oficialismo, el partido gobernante, tratará de imitar esta reforma en los congresos de los 32 estados de México, porque México es un estado federal.